El 2025 se llevó voces que definieron generaciones, miradas que cambiaron el cine, canciones que marcaron amores, rupturas y recuerdos que jamás vamos a olvidar. Algunos de ellos fueron leyendas del cine que desafiaron a los más poderosos. Otros fueron íconos de la música que rompieron barreras. Algunos otros escandalizaron al mundo entero. Y otros simplemente transformaron la industria para siempre. Pero en definitiva todos dejaron una huella imposible de borrar en cada uno de los espectadores. Hoy vamos a recordar a algunos de los artistas que fallecieron en el 2025. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron para convertirse en íconos? Y por qué su legado va mucho más allá de una fecha en una noticia o una trágica muerte. Por eso también exploraremos sus últimos días, que en algunos casos fueron días llenos de paz y tranquilidad, pero otros tuvieron un final muy triste y turbio que conmocionó al mundo. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. El año nuevo llegó con una triste noticia para Latinoamérica. Uno de los artistas románticos más grandes falleció el primer día del año. Leopoldo Dante Tevez, más conocido como Leo Dan, nació el 22 de marzo de 1942, en Atamisqui, un pueblito de Argentina, y desde muy corta edad empezó a tocar diferentes instrumentos y componer sus primeras canciones. A los 18 años formó un grupo de rock llamado Los Demonios del Ritmo, y a los 20 años se fue a Buenos Aires en búsqueda de crecer como artista. Fue en ese momento que firmó su primer contrato discográfico, y poco tiempo después tuvo sus primeros éxitos que crecieron y crecieron con el tiempo. De sus canciones más famosas están Celia, Fanny, Cómo te extraño mi amor, Mari es mi amor, Pídeme la luna, Aquella noche de verano y Esa pared. Leo Dan fue uno de los principales representantes de la nueva ola de la música en español en los años 60 y 70, y con sus canciones viajó por el mundo conquistando corazones. Compuso más de 2000 canciones y grabó sus temas en diferentes géneros, que incluso se llegaron a traducir a italiano, portugués, alemán, francés, inglés y hasta japonés. También tuvo su propio programa de televisión llamado Bajo el signo de Leo, aunque no encontré imágenes de este programa de televisión. Adicional, participó en algunas películas en su país y además de todo esto, llegó a incursionar en la política en su querida Argentina, aunque no llegó a ganar las elecciones para gobernador. Leo se casó en 1966 con Marieta Tevez, quien inspiró algunas de sus composiciones como Mari es mi amor, y juntos tuvieron 4 hijos. Este fue uno de los matrimonios más longevos en el mundo del espectáculo, y es que duró más de medio siglo, algo muy raro para una persona tan famosa. A pesar de que ya era considerado como uno de los cantautores más destacados de habla hispana en las últimas 4 décadas, Leo no se detuvo en los últimos años de su vida, y lanzó y relanzó algunas de sus canciones, muchas de estas acompañado de grandes artistas, como Cuando un amor se va junto a Natalia Jiménez, Niña que tiene tus ojos con Río Roma, también lanzó Un mundo mejor, pero la que más me sorprendió definitivamente fue Te he prometido junto al reggaetonero Kevin Roldán en 2024. En el último año, Leo se encontraba en su gira El adiós de una leyenda y había viajado por varias ciudades. Pero tristemente, el 1 de enero del 2025, su familia dio a conocer el fallecimiento del cantante por medio de redes sociales. Leo tenía 82 años, y aunque al comienzo no se dieron a conocer las causas de la muerte, sí se hizo público que llevaba bastante tiempo luchando con diabetes e hipertensión, lo que le había causado que su salud se deteriorara en los últimos años. Este cantante, compositor y actor era conocido por su gran humildad y gran talento. Por eso fue una gran pérdida para millones de fanáticos que tenían alrededor del mundo. De hecho, una seguidora nos contó que esas canciones de Leo Dan le recordaban momentos muy especiales con su madre, y que muchas veces lloraba al escuchar sus hermosas canciones. Este fue el gran impacto del cantante argentino que tuvo en muchos de sus seguidores, incluso pasando generación tras generación. Tell me what to do, and don't tell me what to say. And when I go out with you, don't put me on display. Pretty good. You remember. Diane Keaton, una de las actrices más reconocibles y queridas de Hollywood, tuvo una carrera de más de 5 décadas, dejándonos clásicos del cine y grandes lecciones de humanidad. Diane Hall nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, y aunque creció en una familia sin conexiones con el cine, ella desde pequeñita demostró gran pasión por la actuación. Y después de graduarse de la escuela, se mudó a Nueva York para estudiar drama, pero al llegar a la gran ciudad,
debió cambiar su nombre artístico ya que Diane Hall ya estaba en el directorio de actores. Ese directorio es muy importante para los actores, ya que de esta forma se podían dar a conocer para los managers y las audiciones. Por eso tomó la importante decisión de cambiar su nombre a Diane Keaton, el apellido de su madre. Y así comenzó su carrera, con pequeños papeles en teatro que poco a poco la llevaron a Broadway. Y uno de los más importantes fue la famosa obra Hair, siendo parte del elenco original de la obra. De hecho, Diane destacó en esta obra por ser una de las pocas actrices que se negó a actuar sin ropa. Y es que aunque no era obligatorio, los actores que lo hicieran ganaban un poco más de dinero, pero ella se negó rotundamente a hacerlo. Poco tiempo después, en 1968, con 22 años, Diane fue seleccionada para un papel en la obra de Woody Allen llamada Play It Again Sam. Fue aquí donde empezó a ganar más reconocimiento, y a la vez comenzó una relación amorosa y laboral con Woody Allen que duró años. En 1970, la actriz tuvo su primer gran papel en el cine, al ser seleccionada para actuar en una película de Francis Ford Coppola, llamada nada más ni nada menos El Padrino. Una producción que despegó aún más sus oportunidades, pero de hecho su gran consagración mundial llegó con Annie Hall en 1977. Esta producción fue coprotagonizada y dirigida por Woody Allen, y era una comedia que seguía la relación de una pareja excéntrica donde exploraban recuerdos y traumas. De hecho, te recomiendo que no te la pierdas. A la vez, esta producción parecía un reflejo de lo que fue la relación entre la actriz y el director, y su actuación es tan natural y tan increíble que es considerada como su mejor trabajo de toda su carrera. De hecho, terminó ganando el Oscar a Mejor Actriz. En los siguientes años demostró que cantidad no es igual a calidad, ya que no tuvo muchas películas, pero sí buenas interpretaciones y nominaciones. Otras de sus producciones fueron Sleeper, Alguien tiene que ceder, El Club de las Divorciadas, El padre de la novia, Buscando a Mr. Goodbar, Reds, Un misterioso asesinato en Manhattan, La habitación de Marvin, El gran casamiento, Book Club, La joya de la familia, y su última aparición fue en 2024 en la comedia Summer Camp. Diane Keaton destacaba por su habilidad para combinar comedia y drama de forma natural, y toda su carrera abarcó diferentes géneros, dejándonos papeles memorables. Además de eso, la actriz también incursionó como directora en algunos proyectos, y le encantaba comprar casas, remodelarlas y venderlas, lo que aumentó aún más su patrimonio y fortuna. Tristemente, el 11 de octubre del 2025, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada en la mañana solicitando asistencia médica, y más tarde los paramédicos trasladaron a Diane a un hospital. Ese mismo día, la actriz falleció. Sin embargo, la familia y amigos declararon que no se esperaban que falleciera, y es que su deterioro en la salud fue muy repentino. De hecho, muchos de sus amigos cercanos no sabían que ella estaba tan grave. Al final, las causas oficiales de su muerte fueron una neumonía bacteriana primaria. Después de su fallecimiento, colegas y amigos compartieron homenajes, recordándola como una mujer llena de sentido del humor, con un gran corazón y un talento increíble. Y es que se sabía que Diane apoyaba fuertemente la protección de los animales y de las personas sin hogar. De hecho, un dato muy curioso y que personalmente me encantó fue que su fortuna se estimaba en $100 millones, de los cuales dejó en su testamento 5 millones directo a su perrito adoptado Reggie. Pero no todos iban solo para el perrito. Claro, una parte era para que lo siguieran cuidando y tuviera una buena vida. Pero esos 5 millones también debían ser administrados para hacer donaciones periódicas a organizaciones dedicadas al rescate y protección de los animales. El resto de su fortuna estaba dividido para sus hijos y algunos familiares. Y es que otra de las noticias más importantes de la carrera de Diane Keaton fue cuando adoptó a sus 2 hijos. Y es que aunque ella tuvo romances con grandes celebridades como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty, finalmente Diane no se casó, y cuando ya estaba en sus 50, decidió ser madre soltera, adoptando a 2 hijos, Dexter y Duke, quienes siempre se mostraron muy cercanos a su madre. Y después de su fallecimiento, comunicaron que en honor a ella, sus fans podían donar a organizaciones benéficas para animalitos y comunidades vulnerables, tal como a ella le hubiera encantado. Diane siempre será recordada por sus grandes papeles, gran corazón, excentricidad y estilo único. Y es que así la recordamos, con trajes sobrios, sombreros y gafas. Un estilo representativo de su gran personalidad. Deja en comentarios cuál es tu película favorita de esta gran actriz. Rata inmunda, animal rastrero. Paquita la del Barrio fue una de las cantantes mexicanas más influyentes en el mundo.
Y claro, inolvidable con su canción Rata de dos patas. Sus canciones se convirtieron en una representación del empoderamiento femenino dentro de la música ranchera y popular. Francisca Viveros Barradas nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, en una familia de pocos recursos. Por eso la joven Francisca trabajó desde pequeña y se demoró en terminar su escuela para poder ayudar a su familia. Pero había algo diferente en esta pequeña niña, y era su potente voz y talento para la música. Con solo 15 años conoció a Miguel Gerardo Martínez, un hombre que le llevaba muchos años. Algunos medios dicen que le llevaba 15 años y otros que le llevaba 30 años. Pero Francisca se separó de este hombre, y es que a pesar de que tuvieron 2 hijos juntos, la relación era violenta, y tristemente la joven se enteró que su marido ya tenía una familia. Esto le rompió el corazón. Al poco tiempo ella decidió seguir su sueño en la música, y formó un dueto con su hermana, pero a su hermana le ofrecieron una gira por el país en solitario, lo que dejó a Francisca de lado, y ella decidió crear su propio restaurante. Aquí conoció a su segundo esposo, Alfonso Martínez, una relación que duró 30 años, pero que estuvo llena de infidelidades y violencia. Pero probablemente el momento más difícil para Paquita fue al tener a sus 2 gemelos. Y es que después de pocos días del parto, los 2 bebés fallecieron. La cantante lo atribuía a la gran tristeza que tuvo por la muerte de su madre, y que sucedió mientras ella estaba embarazada. Sin embargo, a su vida llegó Marta Elena, una niña que encontró en la puerta de su negocio y a la que adoptó junto a su marido. En ese entonces, Francisca se presentaba en pequeños negocios y eventos, hasta que en el 84, con sus propios ahorros, editó su primer álbum, El Barrio de los Faroles, y fue por este título que obtuvo su sobrenombre Paquita la del Barrio. Poco después se presentó en un programa de televisión en su país, y con esto consiguió el estrellato. Su repertorio empezó a crecer con boleros, rancheras y música popular, que en su mayoría se centraban en criticar el machismo, desamor, revancha y venganza, pero todo con una pizca de ironía, crítica social y humor. Esto fue lo que la hizo enormemente popular entre las mujeres de todas las edades, aunque su tema más popular reproducido hasta el día de hoy es Rata de dos patas. Cuando ella sacó esta canción, su segundo esposo ya había fallecido, pero se especula que él fue la inspiración para esta letra. Otra de sus canciones famosas fueron 3 veces te engañé, Que me perdone tu perro, Cheque en blanco, Piérdeme el respeto, Me saludas a la tuya, Pobre pistolita, y su frase tan característica era Me estás oyendo, inútil. Además, colaboró con grandes artistas como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Natalia Jiménez, Jenny Rivera y muchos más. La cantante también incursionó un poco en la política y actuó en algunas novelas y películas. Paquita la del Barrio falleció el 17 de febrero del 2025 a los 77 años, en su hogar en Veracruz. Y aunque no se especificaron las causas, se sabe que la cantante se enfrentó a diversas enfermedades que la obligaron a presentarse sentada o cancelar algunos shows. Paquita la del Barrio fue una de las cantantes más emblemáticas de México, y después de su fallecimiento, varios artistas y famosos dedicaron lindos mensajes y celebraron su carrera artística. Eres un inútil. David Lynch dejó a más de una persona pensando en qué carajos acababa de ver, y es que ese era su gran propósito. Para él, la vida muchas veces no tenía sentido. Entonces, ¿por qué las películas deberían tenerlo? David K. Lynch nació en Missoula, Montana, el 20 de enero de 1946. Tuvo una infancia muy tranquila. Lo único difícil tal vez eran las constantes mudanzas debido al trabajo de su padre. Cuando era muy pequeño descubrió que habían adultos que vivían de pintar, y ese se convirtió en su gran sueño. Apenas se graduó de la escuela, empezó a estudiar arte en diferentes lugares. Y para una de sus clases creó su primer cortometraje llamado 6 hombres enfermándose, en 1967. Esta se consideró grotesca y explícita, pero igualmente ganó un premio en un concurso de arte. Desde ahí empezó a sentir atracción por lo que él llamaba pintura en movimiento. En 1970 se mudó a Los Ángeles para estudiar cine y comenzó a trabajar de forma obsesionada en Eraser, su ópera prima. Pero esta obra de 1977 era experimental, perturbadora y casi incomprensible para muchos. Sin embargo, con el tiempo, esta película se convirtió de culto y una perfecta imagen de lo que sería su filmografía.
que en resumen era todo lo contrario a lo tradicional. Y aunque artísticamente se sentía mucho mejor, personalmente estaba pasando por un triste divorcio con su primera esposa. Fue ahí donde encontró una herramienta de escape, la meditación, algo que lo acompañaría por el resto de su vida. Su carrera siguió con el éxito El hombre elefante, una obra profundamente humana que le dio reconocimiento mundial, mostrando la belleza interior más allá de un exterior fuera de lo normal. Aunque después llegó un fracaso con su adaptación de Dune de 1984, pero volvió a tener un inmenso éxito con Blue Velvet, un retrato oscuro de la sociedad de Estados Unidos, lleno de violencia y perversión que se esconde detrás de una fachada perfecta y cotidiana. Esta es una excelente película que le dio otra nominación a los premios Oscar, y personalmente una de mis favoritas. En 1990 revolucionó la televisión con Twin Peaks, una serie extraña, inquietante e hipnótica. Y luego llegó otra gran película, Mulholland Drive, que consolidó su legado. Esta era otra historia extraña, pero que hacía sentir profundamente al espectador. Muchas de sus obras podían cuestionar a la sociedad, su hipocresía, corrupción y violencia explícita. Y resaltaba cómo muchas veces esto se puede encontrar hasta en el lugar más hermoso y tranquilo. Su cine fue tan único que ganó su propio adjetivo, lynchiano, lo que se describe como el arte de mezclar elementos surreales, raros o siniestros, con ambientes cotidianos y mundanos. Y es que su cine era difícil de entender y de explicar, pero al director no le gustaba discutir el significado de sus películas. Prefería que el mismo espectador soñara y lo analizara desde su propia perspectiva, aunque también demostró que podía ser una película normal y tierna, con una historia sencilla en 1999, donde acompañamos a un hombre mayor viajar por el país en su cortadora de césped para visitar a su hermano con el que no ha hablado en años. Esta es una película de Disney. Otra de sus grandes películas fue Corazón Salvaje, con Nicolas Cage y Laura Dern, en 1990. Su trabajo en cine, televisión y documentales fue excepcional e interesante. Además, se destacó por su trabajo como compositor, escultor, guionista, caricaturista, dramaturgo y pintor. Y aunque no ganó ningún Oscar por sus películas, sí recibió un Oscar honorífico en 2019. David fue muy reservado con su vida personal, aunque sí se sabe que se divorció 4 veces y tuvo 4 hijos. Pero lo que más compartió de su vida personal fue su fascinación por la meditación, y es que la realizaba 2 veces al día. De hecho, creó una fundación que se dedica a enseñar la meditación trascendental a diferentes poblaciones en el mundo con la convicción de que puede mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional. David Lynch falleció en enero del 2025, a los 78 años. El director había anunciado en 2022 que había dejado de fumar, ya que le habían detectado un enfisema, una enfermedad pulmonar crónica debido a muchos años de fumar. Entonces, cuando los incendios del 2025 azotaron a Los Ángeles, David se refugió en la casa de su hija, y probablemente esa situación empeoró su salud. Y fue ahí, en la casa de su hija, que él falleció. And he brings in the milk and she drinks down every drop of it. And she looks at her son, she calls him over and she says, son, whatever you do, don't sell that cow. Probablemente una de las muertes más difíciles de famosos en el 2025 fue la de Gene Hackman, uno de los actores más respetados de Hollywood, que es recordado por películas clásicas y su gran presencia dentro y fuera de pantalla. Pero su muerte estremeció al mundo por lo terrible que debieron ser sus últimos días. Eugene Alan Hackman nació en San Bernardino, California, un 30 de enero de 1930. Aunque no hay mucha información de su infancia, se sabe que su familia estaba lejos de ser perfecta. Se mudaban constantemente, y sus padres se divorciaron cuando él solo tenía 13 años. Desde entonces, la estabilidad en su familia fue muy difícil. Por eso, con solo 16 años, decidió enlistarse en la Marina para pelear en el conflicto de Corea. Cuando volvió a su país, debió emplearse en diferentes trabajos para sobrevivir y a la vez empezó a estudiar periodismo y producción en la Universidad de Illinois. Pero lo que muchos no sabían es que su verdadero sueño era ser actor, aunque faltaban muchos años para eso. Mientras tanto, usó su creatividad para pintar. Y fue solo hasta que tuvo 30 años que decidió comenzar a estudiar actuación y participar en algunas obras de teatro. Pero no muchos le tenían fe, y es que se dice que sus compañeros votaron que Gene y Dustin Hoffman serían los menos exitosos, que porque no tenían ni el físico ni el carisma para triunfar en el cine. Irónicamente, estos dos actores tuvieron una carrera sumamente exitosa desde los años 60. Gene obtuvo su primer papel en Broadway en 1964,
y ese mismo año participó en la película Lilith, junto a Warren Beatty. Fue este actor quien lo recomendó para un papel en Bonnie y Clyde, una de las mejores producciones de ese año. Fue así como Gene obtuvo su primera nominación a los premios Oscar, y desde ese momento cosechó varios éxitos. En el 70 volvió a ser nominado por su actuación en Nunca canté para mi padre, uno de sus papeles más emotivos e íntimos. Pero la película que finalmente le dio su primer Oscar fue The French Connection en 1971, una de las mejores películas de todos los tiempos. Aquí interpretó al policía de Nueva York, Jimmy Popeye Doyle, y además de demostrar su talento actuando, también demostró sus habilidades en el volante, y es que él también era piloto. De hecho, compitió en la Fórmula Ford, las 24 horas de Daytona y en carreras que organizaba la Sport Car Club de América. The cars were evenly prepared, the drivers weren't. I was one of the least prepared. Con el tiempo, Gene decidió no participar en más producciones que tuvieran violencia. Por eso estuvo a punto de rechazar el papel que el gran Clint Eastwood le ofreció en Los Imperdonables, aunque después el director logró convencerlo al mostrarle que esto sería más que un western común, y su interpretación como el sheriff Little Bill le dio su segundo premio Oscar. En nuestro canal ya tenemos la grandiosa carrera de Clint Eastwood, una de las carreras más fascinantes del viejo Hollywood, que ha logrado surgir con éxitos hasta el día de hoy. Gene Hackman destacaba por su gran talento y versatilidad, interpretando personajes complejos, duros y profundamente humanos. Pero también tenía una gran capacidad para papeles más cómicos y ligeros. Entre otras de sus películas están La Conversación, Mississippi en Llamas, Los excéntricos Tenenbaum, fue Lex Luthor en Superman, La Noche se mueve, Muerde la bala, La aventura del Poseidón y Eureka. A pesar de su gran éxito, el actor odiaba la fama, evitaba entrevistas y mantenía su vida muy privada. Por eso en 2004 se retiró de la actuación, sin despedidas públicas ni llamar la atención, y desde entonces se dedicó a pintar y escribir novelas como Pursuit y Payback at the Morning Peak, todo desde su casa en Nuevo México. En lo personal, Gene tuvo 3 hijos con su primera esposa, quienes más adelante brillarán por su ausencia en su triste final, y después de su divorcio se volvió a casar, esta vez con la pianista clásica Betsy Arakawa, de la que dependió casi en su totalidad en sus últimos años. Tristemente, la pareja fue encontrada sin vida en su casa el 26 de febrero del 2025, y aunque el actor de 95 años tenía Alzheimer, la realidad de su fallecimiento fue mucho más doloroso. Las hipótesis de lo sucedido fue lo siguiente. Su esposa Betsy, de 65 años, falleció el 11 de febrero debido al síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores infectados. Y Jen deambuló solo, asustado y sin comer por casi una semana, hasta que falleció el 18 de febrero. Fue hasta el 26 de ese mes que uno de sus trabajadores llamó a la policía al no obtener respuesta en varios días, y así encontraron los cuerpos de la pareja y el de uno de sus fieles perritos, un pastor alemán del que no se saben las causas de la muerte. Lo sorprendente fue la tranquila respuesta de sus hijas, quienes aseguraron que no hablaban con él hace meses y que no lo habían visto en persona en años. Incluso una de ellas afirmó que no fue impactante su muerte, ya que tenía 95 años. Pero creo que muchas personas estamos de acuerdo que lo triste no fue su muerte, sino lo que debió pasar en sus últimos días, solo y asustado en su propio hogar. Gene Hackman nos dejó interpretaciones llenas de emoción, rabia, felicidad y miedo. Fue un actor sumamente admirado y respetado por millones de personas en todo el mundo. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu película favorita de este gran actor. Robert Redford fue considerado el chico de oro de Hollywood en los años 60, pero luchó para que su nombre no solo se encasillara en una cara bonita. De esta forma, este gran artista creó el festival de cine independiente más importante del mundo, Charles Robert Redford Jr. Nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en un entorno modesto. Su padre, Robert, fue lechero antes de convertirse en contador y técnico laboratorista, y su madre, Marta, era ilustradora y artista comercial. Fue ese amor por el arte el que lo hizo mucho más cercano a su madre. El joven Redford se caracterizaba por ser un niño muy curioso y rebelde, odiaba las reglas y sus notas eran muy bajas en la escuela. Solo entró a estudiar arquitectura en la universidad para complacer a su padre, pero en su infancia y adolescencia pasaron 2 momentos que lo marcarían para siempre. El primero fue presenciar la destrucción de la ciudad y la naturaleza que conocía, todo por el acelerado consumismo.
y la segunda fue la temprana muerte de su madre, cuando él apenas comenzaba sus estudios. Fueron estos dos factores que lo impulsaron a tomar la decisión de salirse de estudiar y viajar a Europa, para convertirse en un artista de la pintura. A los 18 años viajó por varias ciudades del viejo continente, aprendiendo de maestros de arte y de la cultura. Robert estaba totalmente fuera de su zona de confort, pero lo más chocante fue descubrir que los europeos no sentían mucho cariño hacia los de Estados Unidos, principalmente, y no es de sorprender, por la política de guerras que Estados Unidos mostraba en diferentes partes del mundo. En ese momento, una nueva visión de su país se abrió ante sus ojos. 1 año y medio más tarde, Robert volvió a su país, después de que un profesor le dijo que estaba decepcionado de su trabajo, por lo que tomó un nuevo rumbo. Comenzó a estudiar drama, y aunque al comienzo no fue fácil adaptarse, con el tiempo logró descubrir su gran amor por la interpretación. Por esos mismos años también se casó con Lola Van Gagenen, y juntos tuvieron 4 hijos, aunque tristemente su primogénito falleció cuando era bebé. Poco a poco, Robert obtuvo papeles más importantes en televisión, teatro y cine, como La Jauría Humana y la exitosa comedia romántica Descalzos en el Parque, junto a la que se convirtió una gran amiga e ícono, Jane Fonda, de la que ya tenemos video en el canal, pero aún así casi lo rechazan para un papel por no ser lo suficientemente famoso para actuar junto a Paul Newman. Sin embargo, el carisma del actor los convenció, y así nació en 1969 el gigantesco éxito y probablemente uno de sus papeles más conocidos, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Fue con esta película que se convirtió en el chico de oro de Hollywood, pero no quería que se le encasillara en ciertos papeles. Entonces tomó la decisión de mantener su vida en lo más privado posible, evitar los juegos mediáticos y tomar trabajos más serios. Entre esos estaba su más grande trabajo, Sundance, que comenzó con un pequeño espacio de tierra en Utah, y con el tiempo se convirtió en 3 principales proyectos: el instituto, el festival y el resort de Sundance. Aquí los nuevos talentos del cine podían encontrar un espacio para aprender a crear sus propias producciones sin miedo, alejados del caos de Hollywood y rodeados por la hermosa naturaleza. Por otro lado, el festival proyectaba películas independientes y poco a poco se convirtió en uno de los festivales más importantes de todo el mundo. Y el lujoso resort serviría para financiar parte de estos 2 proyectos. A la vez, Robert decidió incursionar en la dirección, en lo que también fue sumamente exitoso. De hecho, su debut fue con Gente Ordinaria, con la que ganó el Oscar como mejor director. Pero su filmografía como actor, director y productor es increíble. Otra de sus producciones fueron Tal como éramos, El golpe, Esquiador de descenso, El candidato, Memorias de África, Nada es para siempre, Vengadores Endgame, Jeremiah Johnson, El gran Waldo Pepper, The Natural, La guerra del campo de frijoles milagro, Quiz Show, El susurrador de caballos, Cuando todo está perdido, El viejo y la pistola, Nosotros en la noche y muchas más. Y con varias de estas producciones demostró que no tenía miedo de hacer críticas sociales, incluso a los más poderosos. Un ejemplo de esto fue Todos los hombres del presidente, centrado en el escándalo de Watergate, el mismo que llevó al entonces presidente Nixon a renunciar. Robert se separó de Lola Van Gagenen de forma muy privada en 1982, y poco después conoció a Sybil Sowers, con la que conectó rápidamente por su amor al arte y al medio ambiente, y estuvieron juntos hasta la muerte del actor. Robert Redford falleció mientras dormía el 16 de septiembre del 2025, a los 89 años en su casa, rodeado de naturaleza como le hubiera gustado. Después de su fallecimiento, el FBI reabrió el caso del asesinato de su nuero que ocurrió en 1983. De toda esta historia, la creación de su festival y más información sobre su vida y carrera, lo tenemos en un video en el canal que no te puedes perder. Te lo dejo en la descripción. I mean, you know, he's my son. I love him. It doesn't matter. He's more important than. Este increíble director, actor y activista nos dejó clásicos de clásicos, de diferentes géneros. Pero tristemente su fallecimiento estuvo ligado con un crimen que parece una película de terror. Robert Norman Rayner nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, en Nueva York. Pero no nació en una familia normal. Su madre era cantante y su padre era actor, y con el tiempo se ganó el nombre del padre de la comedia moderna. Y es que marcó un estándar de comedia que ha durado décadas en el cine y la televisión. Su padre era Carl Reiner, creador y actor de The Dick Van Dyke Show, y debido a este éxito la familia se mudó a un barrio más acomodado,
y el pequeño Rob tuvo una infancia muy cómoda, tranquila y llena de arte y grabaciones. Rob estaba muy interesado en actuar. Por eso fue a clases, tuvo pequeños papeles en series y películas desde los 14 años, y estudió cine en la universidad. Pero no quería vivir solo en la sombra de su padre. Su gran oportunidad llegó cuando ganó el papel de Mad Hat en la exitosa serie All in the Family, de 1971. Su personaje representaba a una nueva generación, joven, idealista y liberal, por lo que se convirtió en un rostro muy reconocible. Pero a pesar de esta gran fama, él no se sentía conforme y decidió tomar un rumbo inesperado, la dirección. Fue así como en el 84 llegó con un debut sorprendente. Su primera película fue This is Spinal Tap, un falso documental que satirizaba el mundo del rock, donde él también actuaba como un director de banda. Y aunque la película no tuvo éxito inmediato, con el tiempo se volvió en un clásico y en un referente de la comedia moderna, que incluso podrás ver la inspiración en series o películas que seguramente te han hecho reír. Heat right here, there's no question about it. Look at the flame on that one. Yes. I mean, it's quite unbelievable. This one is just A partir de ahí, Rob demostró algo poco común. Podía dominar cualquier género y crear películas que marcaran generaciones. Algunas de estas fueron Cuenta conmigo, una historia sobre la infancia, la amistad y la pérdida de la inocencia. El pirata y la princesa, o The Princess Bride, una historia de aventura, romance y humor que se convirtió en una película de culto. Cuando Harry encontró a Sally, una de las comedias románticas más influyentes de la historia. Misery, una de las mejores adaptaciones de un libro de Stephen King. Este es un thriller psicológico con la gran actuación de Katie Bates. Cuestión de honor, un drama judicial con diálogos memorables y actuaciones icónicas, entre otras producciones en las que participó ya sea como actor, director, productor o cameos. También lo podemos encontrar en Hannah Montana, El Club de las Divorciadas, Antes de Partir, Mi Querido Presidente, Fantasmas del Pasado, Spinal Tap 2, The End Continues, El Lobo de Wall Street y muchas más. Rob Reiner logró conectar emocionalmente con públicos muy distintos y de épocas diversas, conquistando corazones generaciones tras generaciones. Y además de dedicarse al cine, Rob también fue activista. Alzó la voz en pro de los derechos civiles, educación, democracia, medio ambiente y comunidad LGBTIQ+. Tristemente, en diciembre del año pasado, el director y su esposa, con la que llevaba más de 4 décadas, fueron hallados sin vida por su hija Romy. Rob tenía 78 años. Y la noche anterior, durante una fiesta, se vio a Rob y a su hijo Nick tener una fuerte discusión. Y presuntamente fue Nick quien cometió el crimen. Por eso fue acusado con 2 cargos de asesinato en primer grado. Ya era de conocimiento público que Nick Reiner tenía un largo historial de problemas de salud mental y abusos de sustancias. De hecho, padre e hijo realizaron una película juntos llamado Being Charlie, que cuenta la historia de un joven con problemas de adicción. La muerte de este gran artista impactó profundamente a la industria y público, y múltiples artistas y fanáticos dieron lindas palabras por esta gran pérdida, excepto Donald Trump, que decidió usar este evento tan trágico para criticarlo nuevamente. Y es que Rob no ocultaba su gran descontento con el presidente. Fue así como Trump atribuyó su muerte a un caso de síndrome de trastorno Trump, un término que usa para referirse a quienes lo critican. Pero esto no quitará su gran trabajo en pantalla y fuera de ella. Brigitte Bardot fue una actriz que impactó a hombres y mujeres en todo el mundo por su liberación femenina, pero también paralizó a más de uno por sus fuertes y controversiales declaraciones. Brigitte Anne-Marie Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia, en el seno de una familia burguesa, conservadora, rica y muy estricta. Desde pequeña estudió danza clásico y soñaba con convertirse en una bailarina profesional, pero la vida tenía otros planes para ella. Brigitte resaltaba por su belleza y personalidad. En ese momento las mujeres eran mucho más cuidadosas con cada aspecto de su imagen, pero Brigitte era más natural, despreocupada y extrovertida. Probablemente fue esto lo que le permitió llegar a ser la portada de la revista Elle a los 15 años, y de algunas otras revistas en su país. Con el tiempo se convirtió en la personificación de un nuevo estilo juvenil. Fue así como la joven llamó la atención del aspirante a director Roger Vadim, un hombre 6 años mayor que ella. Pero a pesar de la diferencia de edad y de la negativa de sus padres, la pareja se casó apenas ella cumplió 18 y él 24 años.
Desde ese momento el director comenzó a moldearla para ser una gran estrella. Le consiguió algunos papeles, y algunos que generaron controversia al ser provocadores para la época, como cuando tuvo una escena en bikini, algo que era incluso prohibido en algunos países. Esto sería algo que Roger realizaría con otras de sus parejas, como Jane Fonda. Pero la polémica más grande llegó en 1956 cuando protagonizó Y Dios creó a la mujer, dirigida por su propio esposo. Esto fue un escándalo internacional, ya que la actriz interpretaba a una mujer sensual, libre y que vivía su deseo sin culpa. Brigitte fue criticada y admirada. Algunas mujeres odiaron esta película, pero otras la admiraban y copiaban su maquillaje y peinado. Y los hombres simplemente quedaron encantados con su belleza natural. Sobre todo en Estados Unidos, Brigitte se convirtió en el nuevo símbolo sexual. Su carrera internacional empezó a crecer, protagonizando más de 40 películas, entre ellas Acto de Amor, La Verdad, Viva María, Babette va a la guerra, Dear Brigitte, Las Petroleras, Chacalo, En caso de desgracia, Una vida privada, El desprecio y muchas más. La fama para la actriz subió rápidamente, pero su felicidad estaba disminuyendo con la misma velocidad. Muchas de sus películas la sexualizaban, se casó 4 veces, tuvo romances intensamente mediáticos y episodios de profunda depresión. Por eso, en 1973, con solo 39 años, tomó la decisión de retirarse del cine para siempre, rechazando ofertas millonarias y eligiendo una vida más privada junto a su cuarto esposo y sus más de 50 mascotas. Dedicó su vida a defender a los animales, fundando la Fundación Brigitte Bardot, centrada en la protección animal y la lucha contra el maltrato. Ella misma dijo: entregué mi belleza y juventud a los hombres, y voy a entregar mi sabiduría y mi experiencia a los animales. Sin embargo, sus polémicas no terminaron ahí, y es que la actriz realizó varias declaraciones controvertidas, que afectaron su imagen pública en Francia. Entre esas están su apoyo a la extrema derecha, sus fuertes opiniones contra los migrantes musulmanes, y comentarios despectivos para la comunidad LGBTIQ+. Por eso fue multada y citada a juicio al ser acusada por incitación al odio radical. Y pasó tantas veces por la corte que el mismo fiscal declaró que estaba cansado de acusarla. Además, tenía una relación muy difícil con su único hijo, Nicholas. Y es que ella siempre fue muy abierta en decir que no quería tener hijos. Y que tuvo a Nicholas solamente porque su esposo de ese momento la presionó. Por eso fue tan distante con su hijo. Algo que impactó a todos al leer su autobiografía. Y dentro de sus tantas demandas, Nicholas también la demandó, esta vez por daños emocionales después de que ella dijera que hubiera preferido parir a un perrito. Brigitte Bardot falleció a los 91 años el 28 de diciembre del 2025 en su casa en Saint-Tropez. Su esposo aseguró que había luchado contra el cáncer, pero que al final falleció en paz en su hogar. Brigitte fue la inspiración para diseñadores, músicos y fotógrafos. Marcó una era en el cine internacional, pero sus últimos años los pasó encerrada en su casa debido a lo polémico de sus declaraciones. Brigitte fue una mujer que marcó una época, pero también demostró la contradicción en varios aspectos que dejó boquiabiertos a muchos en su público. Al final, cada uno de estos artistas no se fue del todo. Los podemos seguir recordando, viendo sus películas, cantando a todo pulmón sus canciones e inspirándonos con sus carreras llenas de éxitos y trabajo duro. El 2025 nos dejó despedidas difíciles, pero también nos recordó que el arte es lo único que realmente vence el tiempo. Cuéntame aquí abajo, ¿cuál de estas pérdidas fue la que más te marcó? ¿A quién creciste viendo o escuchando? Te leo en los comentarios, porque sé que más de uno vamos a recordar a estas grandes estrellas. Y si te gusta revivir e inspirarte con las historias de los grandes íconos, quédate por aquí porque todavía hay muchas historias que merecen ser contadas de los más grandes de la historia del arte.